Gloria a Dios. Buenos días tengan todos mis hermanos y mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Esperando que en esta mañana sea mayor el gozo que tengamos en nuestros corazones, porque cada día podemos entender el plan maravilloso de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, dándolo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que alcancemos y tengamos la vida eterna. Y eso, su misericordia son amplias y nos permite que en esta mañana estemos gozosos a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier problema, por encima de todas estas cosas, agradecido de Dios por su misericordia y sus bondades. Amén. Les voy a invitar a estar en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lamentaciones capítulo 3. Allí vamos a leer en esta mañana el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, y el versículo 19 al 26, allí vamos a estar leyendo en esta mañana. Bienvenidos todos los que por primera vez están en este lugar, a la casa del Señor, bienvenidos. Y todos los que nos ven a través de las redes, en esta mañana también, bendiciones para ustedes. Y leo en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 19, a la letra dice de la manera siguiente: tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza, y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. Pero mi corazón recapacitó y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma: el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Amén. Padre, una vez más en esta mañana, gracias, porque bueno es el Señor con quienes le buscan. Y en esta mañana, este grupo de hombres, mujeres, niños, nos disponemos a buscarle a través del canto, a través de la adoración, a través de tu palabra. También reconociendo que usted es Dios y que usted fue el que nos hizo y que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Gracias cuando hoy podemos entender tu gran bondad, tu gran misericordia. Gracias, mi Dios, porque en esta mañana agradecido por todo lo que nos ha añadido. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salvación. Gracias, como dice en Lamentaciones, que a través del silencio esperamos en tu salvación. Gracias porque no hemos sido consumidos, porque tu misericordia en esta mañana nos ha arropado. Gracias, mi Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por cada hermana, por cada hermano, cada niño, cada persona que nos ve a través de la plataforma. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu gran misericordia, porque no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque usted no envió a su Hijo al mundo a castigarlo, a destruirlo, sino a darle vida y vida en abundancia. Gracias en esta mañana, gracias, agradecidos estamos, porque sabemos que usted es soberano, usted gobierna la creación, usted es digno, Rey de reyes y Señor de señores. En esta mañana, Señor, humillado ante tu presencia, te exaltamos, te bendecimos, te
te damos la gloria. Gracias por los músicos, gracias Señor por los cantores, gracias por el técnico, gracias por el fotógrafo, gracias mi Dios por cada hermano que en esta mañana está en este lugar que lo hemos declarado casa de oración y puerta del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control de todo lo que se haya de hacer en esta mañana, y que a través del canto, el que vino afligido, el que está cansado, usted pueda darle ese refrigerio y pueda gozarse en esta mañana, porque estamos confiados en lo que buscamos a Jehová cada mañana. Creemos tu misericordia, creemos tu longanimidad, creemos en tu poder, en tu salvación, en tu grandeza para con nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias mi Dios por nuestros vecinos, gracias por el pastor de este lugar, gracias por todos los que en este día están en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 84:10: es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Y vamos a glorificar el nombre del Señor mientras entonamos este cántico. Nuevamente le pedimos, como usualmente lo estamos haciendo los domingos, pueda moverse de su silla, saludar a la persona que está visitando, saludar al hermano que nos ha saludado, y de esa manera podamos unirnos en esta mañana a adorar el nombre del Señor. Amén. Alegraremos su corazón,
brindaremos un corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén. Salmos capítulo 115, versículos del 1 al 3, dicen: No somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntarnos los paganos, ¿y dónde está su Dios? El verso 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiera hacer. Vamos a cantarle a ese gran Dios que está en los cielos, en su trono, y merece toda la gloria de nosotros. Amén. Amén. ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder? ¿Quién los cielos sabe? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién Te quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él. nuestro Dios? Nuestro Dios. Nuestro Dios, decimos santo, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable en digno, solo tú eres digno, sola te adoramos, santo Dios. Alguien en el trono. Alguien en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno,
cantamos de nuevo el coro. Y decimos: Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. amén. Romanos capítulo 16, versículos 26 y 27 dicen: pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas. ¿Qué ha sido revelado? Que la salvación es para gentiles y para judíos, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a cantarle, como decíamos ahorita, al único que es digno de toda gloria y honra. Amén. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Unidos. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor
poderío, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. Cantamos al único. Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Vamos a cantar este himno muy conocido, y que cuando cantamos precisamente este himno, al decir el poder de la cruz, no creemos en el poder de un pedazo de madera, sino creemos en lo que hizo el Señor con su obra en la cruz. Amén. Amén. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder. Y el poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargo, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, su sangre cubrió allí. El poder. El poder de la cruz, Pecado. pecado Él
inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Cantemos una vez más ese último coro. Y el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Una vez más el poder. El poder de la Inmolado. inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Padre amado, en actitud de adoración, queremos darte las gracias por tu obra hecha en la cruz, porque sin ella no estaríamos aquí cantando. Hemos cantado a través de las canciones de tus atributos, de qué tan grande eres, de qué tan sabio eres, y a través del reconocimiento de esos atributos reconocemos que eres el único digno de toda gloria y de toda honra. Gracias por permitirnos cantar como pueblo, como cantábamos en algunas de las canciones. Qué gran gozo es reunirnos un domingo más, un culto más, para cantarte todos unidos como tu cuerpo. Entre más voces se unen, más se asemeja a cuando estemos en la gloria eterna y te cantemos todos los santos reunidos. Qué gran gozo, qué gran alegría, y no puedo esperar para poder vivir eso. De nuevo, muchas gracias, Señor, por tu obra hecha en la cruz. De nuevo, muchas gracias por que el Evangelio llegó a nosotros, como leíamos en uno de los textos, porque el gran misterio fue revelado, porque conocemos a través de las Escrituras que la salvación es para todos los que estamos aquí, a través de tu gracia, de tu misericordia, de tu obra del Espíritu Santo y por fe. Gracias, amado Padre, una vez más, por este culto más, por este domingo más. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar asientos. No me cansaré de decirles que cantan muy bonito. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a seguir vamos a recolectar las ofrendas y los diezmos, sabiendo que tenemos las bandejas plateadas para diezmo y ofrenda y el cofre ocre para el protemplo. En esta mañana vamos a orar por todos los hermanos que van a hacerlo. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, te damos gracias. Bendice las manos que van a hacerlo y las que no, súplele para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el Evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo
así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mis diezmos doy. Amén. Amén. Y se cantó con fuerza. Padre, te doy gracias por todos los que pudieron hacerlo en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a la iglesia, el pastor va a abrir una sección nueva en la escuela dominical, y es para no hablar sobre las misiones. Amén. Y voy en esta mañana vamos a también estar orando por las misiones, y el propósito es para que todos podamos orar por este propósito y también motivar a los hermanos que quieran ir a las misiones o trabajar o aportar por las misiones. En esta mañana traemos un país, Yemen. Pareciera que fuera una ciudad, pero es un país, y está ubicado en el suroeste de la península de Arabia, en el Medio Oriente. No está aquí mismito, está en una zona que no está como estamos nosotros hoy domingo, sentados, cantando y alabando a Dios con esta plena libertad. Su capital es Sana, una ciudad más antigua del mundo. Y Yemen limita con Arabia Saudita al norte, Omán al oeste, y al Mar Rojo al oeste, y el Golfo de Adén al sur. Estos son los límites de este país. Yo pensaba que era una ciudad, pero cuando empecé a investigar es un país. Y la mayoría de sus habitantes profesan el Islam. Pero dentro de ese lugar hay muchos hombres que también le sirven al Señor. Y esta es la historia, ya está en pantalla. Un pastor y otros cristianos han permanecido encarcelados desde el principio del 2026 y lo estarán de forma indefinida. El pastor John ha servido a Cristo en Yemen durante muchos años, a pesar de las reiteradas amenazas contra su vida. En el 2012, militantes islamistas irrumpieron en su iglesia y uno de ellos le apuntó con una arma en la cabeza, y aunque esperaba morir ese día, los militantes no lo mataron. Su historia fue compartida. Anteriormente en la revista The Wow, que eso es Voz de los Mártires. A comienzo de febrero del 2026, el pastor John fue arrestado junto con aproximadamente otras 2 docenas de cristianos que desde entonces permanecen detenidos durante 3 semanas. La esposa del pastor John no supo qué había ocurrido con él, ni tampoco si seguía con vida. Afortunadamente pudo visitarlo y comentó que su espíritu se mantenía firme, aunque ha perdido peso y le han rapado la cabeza. Los obreros en el terreno solicitaron oración para que John y los demás cristianos sean liberados pronto, y por fortaleza para sus familiares, la esposa y los demás amigos. Así que, hermanos, nosotros tenemos tan libertad y no nos arriesgamos a llevar el mensaje de la palabra. Y este es un país donde no se permite, y sin embargo hay docenas de hombres y mujeres
que quieren llevar el mensaje de salvación. Como decía Eliezer en el canto, en la cruz pagó precio tanto por ellos como por nosotros que hoy tenemos libertad de culto. Vamos a estar en pie, vamos a hacer una oración. Y estos historia cada domingo va a ser distinta. Hoy presentamos a esta ciudad, Yemen, y a este pastor John. El Señor les guarde, oremos por ellos, para que el Señor meta su mano poderosa y haga lo que tiene que hacer el Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque hoy nosotros tenemos libertad de llevar el mensaje a donde querramos. Pero también hay otros que no pueden hacerlo y van y llevan el mensaje. Y nosotros no nos movemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque viendo la historia de nuestro hermano John, nos hace reflexionar en esta mañana que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y así como libraste a aquellos hombres en la antigüedad y también en este tiempo nos has guardado, también queremos, Señor, que sigas guardando a estas voces que llevan tu palabra, esos pies que anuncian las nuevas de salvación. Obra, Señor, como usted sabe hacerlo. Glorifícate de una manera maravillosa en ese lugar. Mira a estas docenas de hermanos que también están con nuestro hermano Pastor John allí. Esperamos, Señor, que usted meta su mano poderosa, se glorifique de una manera grande y poderosa. Supla las necesidades, bendice los familiares de nuestro pastor, bendice los familiares de cada hermano que está detenido allí en ese lugar. Para este tiempo, Señor, vigente, a esta hora todavía están detenidos. Te pedimos por ellos que les bendiga, que les ayude. Y todos esos hombres que también están en el terreno llevando tu palabra, que piden la oración, bendíceles, fortaléceles, escóndelos de las garras del enemigo. Y que ellos puedan seguir anunciando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana también tenemos nuestro texto. ¿Pueden sentarse? Nuestro texto para Impacto Misionero es el nombre que ahora vamos a tomar para esta actividad. Tanto el anuncio misionero. Nos toca Primera de Juan capítulo 3, el versículo 12. Dice de la manera siguiente, creo que ya está en pantalla, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, que nos quedó para esta semana. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató ¿a quién? Al de él. ¿Y por qué lo mató? Y las de su hermano eran justas. ¿Está viendo la diferencia? Pero vamos a decirlo en esta mañana. No como Caín, bueno, uno llegó el martes, el jueves y el domingo. Vamos a ver si llegamos todos ahorita. A las 1, 2 y 3. No como Caín. Y ahí sí como Eliezer. Cantaron bonito. Amén. Así que tengamos cuidado. Amén. A veces no es necesario cargar una pistola. ¿Perdón? El capítulo 4. Ay, ay, ay. Mire cómo está esta cosa aquí. Está buena la cosa, Sadrán.
Amén. Mire, el que tiene boca se equivoca, pero el que tiene seso no hace eso. Pero vamos a repetirlo, amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Ay. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, y si no nos convertimos no lo vamos a ver. Pero gracias a Dios que cada día su misericordia es grande. Y decimos, nadie ha visto jamás, sino Dios permanece y su amor se perfecciona en nosotros. Bueno, teníamos que repasar aquel versículo. Es bueno. A la mala. Bueno, hermanos, en esta mañana les invito que este versículo estamos para la próxima semana. Y voy a invitar al pastor en esta mañana. Vamos a orar por él. Vamos a orar por nuestro pastor para que el Señor lo tenga sano y fuerte. Amén. Mire que hoy anda bien elegante. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres bueno, eres grande. Gracias, mi Dios, cuando nos ha permitido poder contar en este lugar con nuestro hermano Yurley, pastor de este lugar, que usted lo ha puesto aquí para que pueda alimentar a esta obra a través de tu palabra y que podamos crecer a la plenitud, a la altura de la perfección cuando usted en cada uno de nosotros pueda llegar el momento en que lleguemos a esa plenitud. El conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice su familia, bendice su economía, guárdalo, cuídalo, Señor, y manténlo con fuerza, con salud, para que cada día pueda avanzar en lo que usted le ha entregado en sus manos, para que él pueda rendirte cuenta delante de tu presencia de cada uno de estas ovejas que has puesto a su cuidado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Agüita para mi gente. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a recordar que de pronto por ahí pasen haciendo ruido, así que en caso tal de que haya bulla de pitos o algo, cerramos un poquito el portón. Si nos acaloramos un poquito, no hay problema, con tal de escuchar. Y vamos a tratar de no extendernos demasiado en esta mañana. Vaya por favor conmigo en su Biblia al libro de Job. Estamos en este maravilloso libro. Se cree que es el más antiguo de la época de los patriarcas, que Job sería contemporáneo o cercano a Abraham, Isaac, Jacob, que nos describe las creencias del Medio Oriente de esa época y cómo Dios de allí tomó personas, en especial a Abraham y a su descendencia, para traernos la palabra. Gracias, mi hermano. Pero que también nos dejó la bendición de poder ver cómo Dios obra en la vida de personas en todos los tiempos, especialmente en el sufrimiento. Por ahí le pusimos en las redes sociales a la serie El Dios del que sufre, porque en principio yo le había puesto la serie El Dios de Job, pero sería mejor aún Dios y el que sufre, porque Dios es Dios de todos, del que sufre y del que no, o del que no está sufriendo en ese momento o en este momento. Así que vamos a leer Job capítulo 3, y por favor usted conmigo va a detallar, son bastantes versículos, vamos a leer inicialmente los primeros versos hasta el versículo. Es impresionante leerlo todo, hasta el versículo 9. Si podemos lo leemos todo de una vez, vamos a ver, porque tenemos que abarcar hoy
un resumen de la respuesta de Job, que era quien estaba sufriendo ante Dios en medio de su sufrimiento. Así que vamos a tratar de abarcar versículos hasta el capítulo 19, entendiendo todo lo que Job le respondió a Dios. Dice Job capítulo 3, versículo 1 en Reina Valera contemporánea: después de eso, capítulo 1, capítulo 2, habló Job y maldijo el día de su nacimiento y dijo: que perezca el día que me concibieron y la noche en que dijeron ya nació un varón. Que se oscurezca ese día y que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Que ese día el sol deje de brillar y las tinieblas de muerte lo oscurezcan. Que lo envuelva un manto de oscuridad y lo deje como un día horrible y bochornoso. Que sea esa noche todo oscuridad, que nadie la cuente entre los días del año, que no sea incluida esa noche en ninguno de los meses, que sea contada como una noche estéril en la que nadie emitió un solo grito de alegría, que maldigan esa noche, la noche en que él nació, los que conjuran al mar, los que saben despertar al furioso Leviatán, que no brillen las estrellas en el alba, ni llegue nunca la esperada luz, que no se vea la luz de la mañana. ¿Por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre o al momento mismo de nacer? ¿Por qué me recibió entre sus rodillas? ¿Por qué me amamantó en su pecho? Ahora yo estaría yo tranquilo y en reposo, estaría disfrutando de un sueño sosegado, descansaría entre reyes y ministros cuyos monumentos hoy están en ruinas. Estaría entre poderosos gobernantes que llenaban de oro y plata sus palacios. ¿Por qué no me trataron como a un abortivo y me enterraron para nunca ver la luz? En la tumba los malvados no perturban, allí descansan los cansados de vivir, allí reposan de sus penas los cautivos, pues no escuchan más la voz del capataz. Allí los niños y los viejos son iguales y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué llegar a ver la luz? ¿O por qué llega a ver la luz el que trabaja y se deja vivir al de espíritu amargado? Esperan la muerte y esta no llega, aunque la anhelan más que el oro. Pero cuán grande es su alegría cuando al fin encuentran el sepulcro. ¿Para qué vivir en un camino incierto donde Dios te cierra el paso? Mi pan lo ingiero entre suspiros y entre lágrimas que corren como el agua. Me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo, vivo intranquilo y en constante turbación. Qué bueno poder leerlo de corrido, porque es mejor para poder entender un poco mejor, para poder entender un poco más el sentido de nuestro tema hoy. Job empieza quejándose. Job está, lo que yo le llamo, embriagado o borracho emocionalmente hablando. Se sabe que el licor o cualquier sustancia de ese tipo que ingerimos en nuestro cuerpo tiende a causar el hecho de que podamos desinhibirnos, especialmente el licor, y soltar lo que nunca diríamos y contar lo que nunca hablaríamos y decir lo que a nadie le diríamos, sino que lo tenemos guardado en el corazón. Hay un dicho por ahí que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. No necesariamente, ¿no? Pero tiende a más fácilmente hablar a alguien que esté bajo los efectos de algo que le quita la inhibición y le hace perder la pena, la vergüenza. Pues no necesitamos estar llenos de licor para estar embriagados. Yo creo que por la palabra de Dios y por el testimonio de Job y por nuestra propia experiencia, uno puede estar borracho de emociones. La embriaguez puede ser de angustia, estar llenos de angustia, llenos de temor o de tristeza o de confusión o de ira. Y eso nos hace hablar lo que no queríamos decir o lo que no queríamos que se nos saliera del corazón. También puede ser de alegría, de orgullo o de sentido de intrepidez o de valentía o de valor, y también nos hace hablar lo que tal vez no queríamos decir. Y puede reflejar entonces la falta de dominio propio
que debería caracterizar, el dominio propio debería caracterizar al creyente, pero no es una excusa para que el creyente no reconozca lo que tiene en su corazón. Me explico. Sí debemos ser controlados o debemos dominar nuestro carácter en el nombre de Jesús por la obra del Espíritu Santo, pero cuando Dios permite que no lo dominemos y que se salga lo que tenemos en el corazón, es porque muchas veces lo necesitamos para que realmente seamos tratados. La semana pasada terminamos con eso. Dijimos, a veces no nos dejamos consolar porque no abrimos el corazón. Y hasta que no estamos llenísimos de amargura, de dolor, de cualquiera de esas emociones en medio de las dificultades y del sufrimiento, es que no se nos sale lo que tenemos adentro. Job, embriagado de dolor, respondió a los cuestionamientos que sus amigos podrían hacerle y que todavía no le habían hecho porque todavía no habían hablado. Se lo harían después. Pero en medio de su angustia, recordemos, hoy cantábamos, nuestro Salvador, que es el hombre perfecto, Dios hecho hombre, Cristo en el monte del Getsemaní, lo que hizo fue orar. Dice la Biblia que entre más intensamente sufría, más oraba. ¿Qué queremos hoy? Recordar, entender que el sufrimiento, sea por circunstancias externas, capítulo 1 de Job, o por cuestiones ya más personales e internas, capítulo 2, el sufrimiento que tengamos, por más intensificado o duro que sea por la incomprensión de las personas a nuestro alrededor, debe ser llevado a los pies de Dios para poder encontrar consuelo en su presencia. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Dios dice de su Hijo, de nuestro Salvador, no solo que es varón de dolores, experimentado en quebrantos, sino que todo lo hizo, lo que padeció, lo hizo para compadecerse de nosotros. Como nosotros sufrimos, Él sufre, Él sufrió. Y aún más porque sufrió por nosotros. 3 cositas solamente vamos a mencionar hoy y nos vamos a quedar en la primera, en el capítulo 3, donde más vamos a detallar. La primera, el creyente que sufre involucra a Dios en su queja. La segunda, el creyente que sufre lleva su queja ante Dios en oración. Y la tercera, el creyente que sufre alimenta su esperanza para aliviarse de su queja, esperando en Dios, buscando a Dios, guardando la esperanza de que Dios obre en su vida. Involucrar a Dios en la queja, llevar la queja ante Dios en oración y alimentar la esperanza en Dios para recibir alivio de nuestras quejas. Queja. ¿No parece que fuera el mismo hombre del capítulo 2 y el capítulo 1, cierto? Capítulo 1 al final, Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Capítulo 2, después que la mujer le habla, él le dice, no vamos a recibir sino solamente el bien de Dios y no vamos a recibir el mal o las circunstancias difíciles. No. Capítulo 3, maldigo el día en que nací. ¿Qué pasó? El asunto con la queja es que no es bueno andarse quejando, pero la queja es un reflejo natural del dolor. De hecho, hay problemas cuando uno no expresa queja en medio de una dificultad física. Una de las evaluaciones que hacen los médicos cuando encuentran un lugar de desastre es ver quién está gritando. Hay una evaluación terrible en un momento como el terremoto que hubo en Venezuela. Llegan los paramédicos, los que tienen que hacer el rescate y evalúan. Si hay alguien gritando, tiene más dolor. Si hay alguien que no está gritando, se supone que tiene menos dolor. Pero puede que ese que no esté gritando esté muerto. Entonces van evaluando, si ya está muerto, no hay que prestarle servicios. Si está vivo, pero está más aquejado de dolor, por lo que grita o por los gestos o por las actitudes, a ese se le atiende primero porque es más urgente para no dejarlo morir. Pero hay veces, hemos conocido casos de, por ejemplo, mujeres que nunca se quejan cuando van a dar a luz. Y en vez de decir, ¡ah!, dicen, y ya están dilatando y ya están dando a luz. Y dieron a luz.
Caramba, tiene un rango o un umbral del dolor alto, ¿cierto? Así como nosotros los hombres, cuando nos da gripa, es como si estuviéramos dando a luz. ¿Qué rango del dolor maneja las personas? Diferentísimo, ¿cierto? Pero el asunto es que cuando no se queja, el médico, en el caso físico, el psicólogo, en el caso emocional, el pastor, el amigo en Cristo, en el caso espiritual, pues no puede adivinar. A veces es compleja las consejerías cristianas porque le dicen, vengo, así como llegó Nabucodonosor, donde el hombre de Dios a que le descifrara el sueño y le diera la interpretación. Acuérdeme el sueño que se me olvidó y aparte dígame qué significa. Queremos que la gente descifre lo que no queremos decir. Y por eso Dios a veces debe permitir que las circunstancias nos aprieten y el dolor sea tan fuerte que tengamos que abrir la boca y quejarnos para poder expresar qué está pasando en nuestro corazón. Así que cuando usted se queje, como cuando se golpea uno y dice, ¡ay! Cuando usted esté sufriendo por algo que sea diferente a una cuestión física y que sea algo más emocional, lo primero es involucrar a Dios en su queja. Sí, Job maldijo el día que nació, se quejó de estar vivo y anheló estar muerto. Ese es el resumen de lo que leímos en el capítulo 3. Poéticamente, porque esto es un poema de la literatura antigua hebrea, expresó que hubiera anhelado, cosa que no se puede, que el día que él nació no hubiera existido. Es una forma poética de decir, no quería haber nacido para venir a sufrir. Expresó además que mejor hubiera sido abortado en vez de haber nacido vivo. Expresó además que era más deseable estar en condición de difunto o de muerto. Recuerden que el Antiguo Testamento no tenía claro el estado intermedio que vemos más claro en el Nuevo Testamento, que es que después de la muerte y antes de la resurrección, el alma pasa a descansar con el Señor realmente si es un creyente. Entonces ellos, como hoy en día se dice eufemísticamente o de forma bonita, cuando alguien muere, pasó a descansar. Entonces dice, el que está muerto está descansando. Uy, porque qué cansancio de vida, qué terrible la tortura. En medio de eso él muestra que no entiende lo que le está pasando y que le duele lo que está pasando y por eso involucra a Dios en su queja. Dice el versículo 4 que se oscurezca ese día y que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Todavía no está orando a Dios. Recuerde algo, Job y sus amigos mencionan en sus charlas a Dios, pero solo Job termina orando a Dios, y esta es la gran diferencia del cristiano teórico al cristiano verdadero. El cristiano teórico dice, la Biblia dice que el sufrimiento, la adversidad son pruebas, son tentaciones, y explica todo el concepto, pero no va a Dios en oración. Antes de ir a Dios en oración, solo como reflejo, involucra a Dios en medio de su sufrimiento, en medio de su queja que vimos toda en el capítulo 3. ¿Por qué se quejó Job? Porque le dolía. ¿Qué le dolía? Estar vivo. ¿Y por qué le dolía estar vivo? Mire por favor conmigo ahí al final del capítulo 3, que ya lo leímos. Versículo 24. Mi pan lo ingiero entre suspiros y entre lágrimas que corren como el agua. Caramba, comía llorando. No creemos que eso sea una expresión poética, creemos que el dolor, y hay varias partes del libro de Job, usted puede ir buscando, donde habla que él no podía dormir, donde habla de que él se sentía como perseguido, síndrome de persecución o delirio de persecución, y varias cosas que se podrían diagnosticar psicológicamente y que tal vez por el sufrimiento que estaba pasando eran expresiones internas de lo que tenía afuera. Recuerde que lo que vivimos en el cuerpo se refleja en nuestra alma y lo que vivimos en nuestra alma se refleja en nuestro cuerpo. Usted está muy afanado, muy ansioso, puede ser que le dé un dolor de estómago y puede ser que incluso tenga que ir al baño apresuradamente. Puede ser que le dé dolor de cabeza. Hay personas que hasta se desmayan
porque algunas veces es tanta la opresión y acumulan la tensión en la espalda que los músculos de la espalda no le permiten la irrigación sanguínea hacia el cerebro y puede venir hasta un síncope, un desmayo. Hay tantas formas de expresar el área emocional a lo físico y el área física a lo emocional que a veces no sabemos si lo que Job nos está diciendo era una forma poética de lo que sufría en su corazón o era la somatización o la expresión física de su dolor interno. No sabemos si estaba comiendo entre suspiros porque estaba muy triste por la enfermedad que tenía y lo que le había pasado, o era porque realmente le dolía todo el cuerpo por toda la plaga que tenía y cada vez que comía le dolía. ¿Alguno de ustedes ha estado enfermo con una infección bucal, por ejemplo? Es feo tener uno toda la boca llena de llagas o por lo menos de vejigas, vesículas llenas de líquido por infecciones, por general bacterianas, que le duela y usted tener que comer. Alguna vez yo tuve que acompañar a un compañero de mi papá en el magisterio en Colombia, aquí en Colombia, ya me fui para otro lado, en Cúcuta, y él estaba muriendo de cáncer en el estómago. Y mi papá era como los amigos de Job, yo también, tal vez seguramente, si no fuera porque Dios le da misericordia a uno. Veremos después, la semana entrante, cómo reaccionan los que ven al que sufre. Papá decía, es que eso le pasa por terco. Yo le decía que almorzara bien, pero salía de la mañana de un colegio y no almorzaba y llegaba al otro sin almorzar. Ve, años en eso, le dio gastritis, cáncer, y es terrible. La persona que tiene cáncer de estómago, yo no lo había vivido de cerca porque quiere comer y no puede comer. Uy, eso es desesperante, y estaba muriéndose de lo flaquito. Desesperado, desesperado, desesperado por el dolor. Él literalmente, si comía era entre suspiros, le dolía y literalmente no podía, lo trasbocaba. No sabemos si eso pudo ser lo que le dio a Job, porque recuerden que, y lo veremos en textos más adelante, no lo vamos a poder ver en detalle, esto es un resumen de todo el libro, estas prédicas. Hasta al parecer la carne se le veía de lo profunda que eran sus llagas, o sea, le llegaba al tejido muscular y se le abría el tejido, la piel, la epidermis, la mesodermis, la endodermis, hasta llegar donde están los músculos. Y tal vez esas llagas se le fueron internas. O sea que tal vez no es una expresión poética, sino tal vez una expresión realmente de dolor. ¿Ustedes saben qué tan terrible es atender pacientes en estado terminal? Y que a veces los pacientes en estado terminal por el dolor profundo ni la morfina les agarra. Son los que más desarrollan una característica de ira constante, de rabia. Si yo he conocido personas que les da rabia porque tienen hambre y no pueden comer, yo digo, caramba, ¿cómo sería que tuvieran una enfermedad terminal? Me da rabia cuando tengo hambre y no puedo comer. Así literalmente he escuchado. No me hable, tengo rabia. Quiero comer, que nadie me hable. Hasta que no como, no se me va el mal genio. Dios, a veces tenemos un muy pequeñito umbral del dolor. De verdad estaba muy dolido y por eso se quejaba. Así que, como primera evaluación o primer sentido de reflexión, pregúntese cómo respondería usted en una situación de dolor tan profunda como esta o tan terrible. Esa pregunta nos la hacían con respecto al profeta Jeremías. En estos días en una reunión de pastores interdenominacional nos decían, ¿cómo respondería usted? Y un pastor dijo sinceramente, yo diría, ¿por qué a mí? Otros dirían, ¿por qué en este momento? ¿O por qué de esta manera? Involucrar a Dios en la queja no es lo mismo que llevar todavía la queja ante Dios en oración. El creyente no solo se queja, que no es bueno estarse quejando, sino que cuando se da cuenta que se está quejando y que ya no puede retener o contener su dolor, cada vez que alguien le pregunta, ¿cómo está? ¿Usted no ha encontrado a esas personas? ¿Cómo está? Mal. ¿Y qué le está pasando? Me está pasando esto y esto, pero al menos disimule. No quiero, está yendo mal. Sabemos que hay una sobredimensión del dolor y antes de pasar al punto de la oración, déjeme pedirle que por favor piense en algo sobre usted mismo. El efecto acumulado. Capítulo 1, todo lo externo de Job se perdió.
Capítulo 2, su salud personal se perdió y sus amigos lo veían sufrir mientras su esposa le decía que maldijera a Dios y se muriera porque lo veía sufrir demasiado. Es un efecto que al parecer fue de unas cuantas semanas, pero el efecto acumulado no se puede trabajar si no se libera. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada, y al 20avo no tengo nada, dicen, estoy muy mal. Y uno le pregunta, ¿y no era que no tenía nada? No, es que no había querido hablar, lo que pasa es que Es que yo quiero que por favor tengamos en cuenta algo. Si queremos que Dios sane nuestro corazón, no debemos acumular demasiado sufrimiento en nuestro corazón. Al primero que tenemos que llevarlo, que es el segundo punto nuestro hoy, es a Dios. Pero también tenemos que buscar personas que nos ayuden a lidiar con el sufrimiento de nuestra alma en el Señor. No espere hasta explotar. Y hay gente que lo dice, ¿no? Y hasta amenaza. Yo voy pasando, lo que me hagan, lo que me pasa, yo no digo nada, pero cuando explote van a ver. Hasta lo amenazan a uno. Pues no amenace, más bien no deje que explote. Dios no lo quiere ver explotar, pero sí quiere que tenga una salida controlada de todo lo que está experimentando su corazón. El creyente no solamente involucra a Dios en su queja, el mundo involucra no sé qué, la suerte, el destino. El creyente no deja de entender que así esté metido el diablo, como en el caso de Job, o las personas, como en el caso de la familia de Job y de los que le robaron a los bienes a Job, que eran personas que asediaron contra ellos. De todas formas, Dios está en medio de todo, porque Dios es el que controla todo. Entonces, nuestro segundo punto es: el creyente que sufre lleva su queja ante Dios en oración. Vamos a saltarnos las respuestas de los amigos de Job. Vamos a resumirlas la semana entrante, si el Señor lo permite, o la vamos a ver en dos predicaciones para poder tener la asamblea la semana entrante y no demorarnos mucho. Vaya conmigo al capítulo 7, porque después de que Job dice eso en el capítulo 3, le responde Elifaz, al parecer el amigo más representativo de los tres, en el capítulo 4 y 5. En el capítulo 6 le responde Job a Elifaz, se armó la discusión. Y en el capítulo 7, dentro de la respuesta de Job a Elifaz, fíjese de esto, versículo 17, Job 7:17. En su respuesta, Job apela a Dios pensando en cómo comprender lo que le está sucediendo. ¿Qué es el ser humano que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón? Es más, del versículo 16, devolvámonos un poquitico. Aborrezco esta vida, no quiero seguir viviendo, déjame ya, le dice a Dios. No vale la pena seguir viviendo. Ahí sí, verso 17. ¿Qué es el ser humano que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón? ¿Por qué lo visitas todos los días y a todas horas lo pones a prueba? ¿Cuándo vas a dejar de vigilarme? Verso 19. ¿Cuándo vas a dejarme siquiera tragar saliva? Déjeme pasar saliva, aunque sea, Señor. Es una expresión típica de la época que le dice: deme un descansito. Eso es lo que le está diciendo. Verso 20. Si he pecado, ¿qué daño puedo hacerte? No es que Job no reconozca su pecado, sino que dice: no puede dañarte tanto como esto que estoy viviendo yo. Esto raya, recuerden, Job había sido muy santo y puro de no difamar a Dios y nunca lo hace directamente, pero esto ya llega a los límites del insulto o de la difamación a Dios sin hacerlo todavía. Deja ya de vigilar a los seres humanos. ¿Por qué te ensañas tanto conmigo? ¿Por qué me ves como una carga? Quítame esta rebeldía y perdona mi maldad, así podré volver a ser polvo, y si mañana me buscas, ya no existiré. Recuerden que él pensaba que muriendo descansaba. Hoy sabemos que muriendo, el que muere sin Cristo no descansa, descansa el que muere en el Señor, porque es el que le da la salvación. Ay, hermanos, aquí es donde la teología se vuelve práctica, no para desechar la teología, sino para decirle al que sabe mucho, tiene mucho conocimiento: ¿de qué le sirve saber tanto si no vive eso en relación con Dios? Alguien que escucha a Job, como los amigos, lo veremos la semana entrante de Job, dice: cuidado, mijito, cuidado, ¿qué está diciendo? Cuidado.
Y si es por ahí santanderiano, que no está de moda, uy, papito, papi, amigo, vecino, cuidado con lo que dice. Cuidadito, no, calle boca, no. ¿Qué está haciendo? Al final de Job, cuando Dios reprende a los amigos de Job, perdón, Dios le dice, Job sí habló bien, ustedes no. ¿Por qué? No porque Job no llegó a un límite en su dolor que podría casi blasfemar contra Dios sin hacerlo, sino porque Job tenía una causa correcta y era que no entendía y estaba buscando a Dios para que le explicara, mientras que sus amigos tenían una causa incorrecta. Suponían que Job era un gran pecador y que por eso sufría, aunque dijeran verdades de Dios, tenían una mala percepción de la vida de Job. Pero aquí está el asunto, hermanos. Job lo que hace es expresar su falta de comprensión, porque nosotros nunca lo sabemos todo. Y la gente dice, no diga por qué. Allá se han acuñado frases, ¿no? ¿No lo han escuchado? Diga para qué. Eso suena muy bonito. Pero uno cuando ya está en medio del dolor y es muy profundo, uno no dice, Señor, ¿por qué? Pero antes dígame para qué. O al revés, ¿para qué? Pero después, antes dígame por qué. Porque uno quiere explicaciones, entender, comprender, descifrar qué está pasando. Somos seres humanos y los seres humanos tenemos pensamiento lógico, y si algo me está sucediendo debe ser por alguna razón específica, y aquí es donde está el asunto que involucra la fe. No todo lo que sufrimos lo sufrimos por una falta personal o por una debilidad nuestra o por una circunstancia adversa. De hecho, si usted se devuelve conmigo al capítulo 3, al final, los de la teología del declárelo y decrételo le echan la culpa a Job, porque dice en el capítulo 3, al final de la queja que vimos al principio, versículo 25, me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más temía me ha sucedido. Ve, Job se puso a temer y por eso le vino la cosa. El problema es que Job tenía temor y tal vez lo dijo, lo confesó y entonces eso le aconteció. Porque usted lo que dice, eso le acontece, o por tener temor de algo le pasa. Hermanos, yo no sé cómo vaya a morir, pero si fuera por temores o por angustias, yo he soñado muchas veces, yo creo que decenas de veces muriendo a atropellar una moto, y todavía ando en moto. No me ha pasado. ¿Cuántos temores tiene usted? Yo tenía hace mucho tiempo, déjeme aquí abrir mi corazón un poquito, eso tiene mucha explicación psicológica, allá los hermanos que tienen el título me pueden ayudar. Con eso yo soñaba muchas veces que me atracaban y me iba muy mal en los negocios y nunca cogía al ladrón, siempre me volaba. Y mi temor era que me robaran. Yo soñaba muchas veces que estaba desnudo o por lo menos con poca ropa y la gente me veía en la calle, yo me daba cuenta, ¡ay! ¿Por qué salí así? ¿Y ahora qué hago? Y a taparme como podía. Temores. ¿Quién no teme algo? Ahorita estaba matando una cucaracha, está de moda la plaga, y una hermana me dijo, uy, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Cuántos temores? Mi suegra hoy no está acá, lástima, yo lo sé, y yo lo digo delante de ella, yo la conocí martillando con la mano una cama de metal, cuando fui a pedir la mano a mi esposa. Y dije, esta es la suegra, no, imagínense que me ponga la mano para cazarla. Mataba culebras con una machetilla, pero ve un ratón y si hay 3 sillas encaramadas, termina en la silla de arriba. Le corre un ratón. Todos tenemos diferentes tipos de temores. Aquí ¿qué vamos a culpar a Job? Al parecer, según lo del texto, es que Job, y este es el asunto, Job no era perfecto en el sentido de integridad, intachabilidad, deseo en todas las áreas de su vida de no ofender a Dios, pero recuerden que ofrecía sacrificios cuando sus hijos hacían fiestas, lo vimos en el capítulo 1, para no ofender a Dios. Tal vez Job no disfrutaba totalmente lo que tenía. ¿No le pasa eso? Hay gente que dice, los ricos es terrible, ser rico. Viven pensando a qué horas le van a quitar lo que tanto ha sufrido por acumular. ¿Quién se lo va a robar? ¿En dónde lo van a atracar? ¿Quién lo va a secuestrar? ¿Quién lo está estafando? ¿Quién lo está manipulando? Entre otras cosas,
del punto 1, del punto 2, que es oración, no lo he profundizado, me vuelvo al punto 1 porque hay muchas aplicaciones y quiero dar algunas prácticas. Así como muchos temen que les manipulen para robar lo que tienen, y Job tal vez no tenía paz y al parecer temía perder lo que Dios le daba con toda la bendición de Dios. Algunos por su dolor, y esto quiero dejarlo muy claro, hay que expresar el dolor y quejarse sanamente, terminan diciendo o haciendo que quienes los han hecho sufrir sufran, y terminan siendo de víctimas victimarios, manipulando o vengándose de las personas con su expresión de dolor. Qué pena, yo no le quería hacer eso. No, ya me lo hizo, ¿cómo me lo va a pagar? Y empieza la manipulación y la venganza. Hermanos, tanto cuando sufro para poder recibir el impacto, como para no terminar vengándome con todo lo que sufro con los demás, tengo que venir, este es mi segundo punto, a orar delante del Señor. Porque todo el mundo en algún momento me va a ofender, o alguien me va a hacer daño, o alguien me va a maltratar, o alguien me va a faltar el respeto. Inconsciente o conscientemente me van a dañar. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos quejamos, involucramos a Dios, pero para no ser quejones y estar manipulando a la gente e incluso vengándonos con nuestras expresiones emocionales, venimos ante Dios en oración, pidiéndole a Dios que nos enseñe a comprender hasta donde podemos y a confiar en lo que no entendemos. Este es el asunto, nunca entenderemos todo. Usted puede entender el por qué alguien, esto está muy opaco, por qué alguien le puede hacer daño sin conocerlo. Hoy las redes sociales son un ejemplo de eso, ¿no? Usted no ha visto, usted pone en comentario, 2 veces pagamos aquí en la iglesia, yo puse de mi plata 10,000 o 15,000 pesitos alguna vez, mi hijo lo sabe, hemos hablado sobre eso, por 2 o 3 sermones alguna vez, ya viejos en la iglesia, en Facebook, y las 2 veces salió un tipo diciendo, ladrón, pastores que roban a la gente, y otra por allá, blasfemo, mentiroso. Y yo le dije, ¿qué pasó? Porque le llegaba el mensaje a personas que no querían ver el mensaje. La respuesta, y dije, ¿y cómo tan rápido decimos ladrón, sinvergüenza a alguien que ni conocemos, ni sabemos sus motivaciones? Las redes sociales es un gran testimonio. Dijo el pastor John Piper que las redes sociales van a ser una de las cosas que van a demostrar en la eternidad. Primero, que realmente sí teníamos tiempo para orar, porque todo el tiempo que gastamos ahí es mucho, y para buscar a Dios. Y segundo, para dar testimonio de lo que realmente hay en nuestro corazón. Hay gente que es bien comportada delante de todo el mundo y por las redes sociales coloca, no, eso no, y empiezan a pelear por las redes sociales, y entre cristianos, ¿no? Y con doctrinas bíblicas discutiéndolas. Hermanos, nada de esa catarsis. No estoy diciendo que no busquemos las salidas humanas, ya lo hemos hablado antes, para resolver conflictos, una demanda, si es el caso, si toca en medio de los problemas entre personas. Pero antes de todo, primero ir al Señor en oración. Porque 2 cosas hacemos: entendemos lo que podemos comprender, como Job le pregunta a Dios, ¿por qué contra mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y por qué tan ensañado? ¿Y acaso es que he pecado mucho? ¿Y es que qué provecho sacas tú con hacerme tanto daño? Eso que puede rayar a veces en la irreverencia, en lo íntimo y en lo profundo, no en el culto, en lo profundo, en la intimidad de su habitación con Dios, cuando va y lo descarga delante del Señor. Si realmente es porque quiere que Dios consuele su corazón y no porque quiere arremeter contra él, Dios lo va a escuchar y se lo va a responder. Y lo más seguro es que usted no reciba la respuesta a todas sus preguntas. Evalúe toda la Biblia. Romanos capítulo 8, en un tema tan polémico como la predestinación, capítulo 9, perdón, cuando el apóstol Pablo dice, pensando en que alguien pueda refutar el tema que él lleva, dice, entonces, ¿por qué Dios inculpa si él, quien ha contenido su voluntad, si por su poder él designa quién se va a salvar? Y Pablo dice, ¿usted qué pelea? Usted es un tiesto en medio de los tiestos de la tierra, peleando con Dios, el hacedor, el barro peleando con el alfarero. ¿Y qué si a Dios le plació? Hay cosas que sencillamente el Señor nos contesta diciendo, confía en mí, no lo vas a entender, por lo menos no ahora, descansa en que yo estoy al control. ¿Sí me explico? Para eso es que oramos.
De nuevo, he encontrado que personas que dicen benignísimo Dios, ya iba a decir la novena, amantísimo Padre, gloriosísimo Señor, sempiterno, amado Rey, cita todos los textos bíblicos, vengo a rendirte mi dolor, y se va igual. Pero otro llega, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Y por qué todavía? ¿Y qué pasa? Ayúdame. Ese se levanta, por lo menos con fortaleza en su corazón. A veces es tanto dogmatismo y tanta cuadriculación y tanta ritualidad que no parece una relación personal. Caramba, si así no somos entre nosotros. Usted no llega a decirle a la persona de confianza, le dice, queridísimo amigo, de parte de mí vengo a pedirte a ti que me expliques por qué me estás tratando de esa manera. A continuación voy a expresarte los puntos por los cuales estoy inconforme con tu trato. Primero, 2 puntos y aparte, Usted le dice, hermano, ¿qué está pasando? Tenemos confianza. Uy, ¿qué pasó, viejito? ¿Pero por qué? O sea, ¿yo qué le hice? ¿O qué estamos haciendo? Usted se le acerca porque tiene amistad. Y aquí que voy, queremos oraciones que tengan el corazón puesto en ellas, incluso aún sin hablar, pero que pongan el corazón y lo derramen delante del Señor, y cuando hablan dejen todo en la presencia de Dios, todo lo que les está doliendo. En oración es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón, palabras solo de memoria y porque tenemos un gran contenido teológico. Aquí es donde no vale saber mucho, vale rendirse mucho delante del Señor y entregarle todo. Usted me pregunta a mí, en consejería a veces preguntan y dicen, ¿y por qué estaré pasando esto? Y a mí me toca decir, no sé. No sé. Si el Señor no le saca la duda, no sé. Le respondo como me responde el Señor a mí. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Agárrese de mí, porque esto lo pasa conmigo, así no lo entienda completamente. Y no lo entendió Job sino hasta el final del libro. Y a veces no lo entenderemos sino hasta el final del episodio, hasta el final de nuestra vida, hasta que estemos en la eternidad. La seguridad eterna en Cristo da comprensión y consuelo real, porque nosotros no tenemos solamente esperanza acá, sino esperanza en el más allá. Y este es mi tercer punto. El creyente encuentra alivio cuando pone su esperanza en Dios y no en dejar de sufrir. Si usted espera dejar de sufrir y pone su esperanza solo en dejar de sufrir y no en que Dios lo acompañe en su sufrimiento y que al final terminará su sufrimiento conforme a su voluntad, la de Él, no va a encontrar alivio en medio de su dolor. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Job capítulo 9, versículo 1 al 4. Vamos a resumir algo de la visión de esperanza de Job en Dios. Esto que leímos, quejas, pleitos con Dios sin difamarlo directamente, pero sí cuestionándolo al punto de Job querer que Dios se le presentara y le explicara. Eso lo vemos mucho por todo el libro saliendo de los labios de Job. Pero estos textos son destellos dentro de todo eso que nos dan alivio y nos muestran cómo se encuentra alivio en el dolor. Job capítulo 9, verso 1 dice: entonces Job le respondió a otro amigo: esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con él, porque no podría responderle una cosa entre mil. Mira las características de Dios que enumera Job. Su corazón, el de Dios, es sabio y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. Y sigue hablando, y sabe, estas palabras que involucran a la creación, cómo Dios ha creado todo y controla todo, se parecen mucho a las palabras con que Dios le responde al final a Job. Al final Dios le responde a Job, del que le dice a sus amigos que habló bien, Dios le dice a Job: a ver, ahora apriétese el cinturón y escúcheme, ¿dónde estaba usted cuando creé esto y esto? Y aquí, cuando Job a sus amigos le responde que a Dios no se le puede cuestionar y que en Dios se debe confiar, porque a Dios lo que se le pregunte, por más que se le pregunte, no se le puede encontrar fallas y no se le puede encontrar ninguna clase de quiebre en su pensamiento y en sus designios. Es que encuentra alivio en su corazón. Pone su esperanza en quién es Dios. Dios es sabio, según este texto. Dios es poderoso. Si Dios es poderoso, ¿por qué no me ha sacado de esto? No porque no tenga poder, sino porque en su sabiduría, que también es sabio, sabe que todavía debo pasar por esto. Amén. Todos apelamos al poder, ¿no?
Señor, tú eres poderoso, sácame de esto. Pero no decimos, Señor, tú eres sabio, si quieres déjame en esto, si ves que es mejor. Nadie dice eso, ¿no? Todo el mundo, tú que eres poderoso, pero tú también eres sabio. ¿Qué me conviene, Señor? Ahí es donde empezamos a tener alivio en nuestro corazón. Mire capítulo 13, versículo 15, conmigo. Aunque el Señor me mate, mire esto, yo en Él confío. Caramba, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es fe. Aún muriéndome, yo confío en que está sucediendo lo que es la voluntad de Dios y que Él sabe lo que me conviene. Pero en su cara defenderé mis actos. Aquí hay un pero. Lo que espero es que antes de morir, es lo que dice Job, yo pueda decirle a Él directamente que yo no hice nada de pecado deliberado para estar sufriendo tanto. Él esperaba que Dios lo escuchara, pero aún en medio de su queja, él encontraba alivio en el hecho de que Dios era confiable, aunque estuviera sufriendo al punto de morir. Capítulo 14, versículo 13 al 15. Quisiera, 14:13, quisiera que me escondieras en el sepulcro, le está hablando a Dios, que me ocultaras mientras se aplaca tu enojo, lo que estaba sufriendo Job, que mientras pasaras estuvieras sepultado, que te fijaras un plazo para acordarte de mí, o sea, después te acuerdes de mí, de esconderme en el sepulcro. Cuando el hombre muere, verso 14, ¿acaso vuelve a vivir? Ya hemos hablado de esto, él pensaba que quedaba allí. Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia que llegue mi relevo. Cuando tú me llames, yo te responderé y te deleitarás en la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen que era porque a pesar de que entendían que no había vida después de la muerte, había un vislumbre en el corazón de deseo por la eternidad, que lo habla también Eclesiastés, que se confirma en el Nuevo Testamento y que se entiende que no todo termina con la muerte. Y por eso dice, me puedes esconder en el sepulcro y luego vuelves por mí. Es una forma poética de decir, muerto estoy mejor y luego regresa cuando ya me pase todo esto, me vuelve a hacer vivir. Pero también al mismo tiempo es un reflejo de que en el interior hay una convicción en el corazón humano que mientras estemos acá nada va a ser perfecto. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Mientras estemos acá nada es perfecto. ¿Cómo me ama? Dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pero cuando escucha, él dice, te amo por, claro, me ama por esto, me ama por aquello, hay condiciones. ¿Qué tan bueno es conmigo? Pero tiene un defecto de carácter. ¿Qué tan bien me ha ido en este tiempo? Pero un tiempo de tribulación o angustia. ¿Qué tan buena salud me ha dado Dios? Pero he pasado por grandes enfermedades. De este lado de la eternidad no hay nada perfecto. ¿Eso es pesimismo? Eso es realismo. Por eso podemos esperar que Dios nos esconda, ya no como Job lo pide, matándonos y haciéndonos vivir, que es lo que va a suceder cuando muramos y confiamos en Cristo y resucitemos, sino mientras pasa la dificultad, que percibamos cómo Dios nos guarda y nos cubre con su amor y nos permite pasar en medio de la tormenta. Que Dios nos esconda, porque siempre hay sufrimientos. Vaya conmigo a Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Este es bastante conocido. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Parece un texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y que al final se levantará del polvo, porque Job era polvo y Dios se levantaría del polvo que era el mismo Job tirado por el piso, es lo que quiere decir el texto, es de difícil traducción. Pero dice, también sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo, yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Texto de difícil traducción. Algunos de nuevo piensan que está pensando que verá a Dios después de morir, pero otros piensan que dice, aún mientras estoy muriendo me voy a encontrar con Dios y Él va a tratar conmigo directamente. Lo que Job quería era encontrarse con el Señor. El alivio era encontrarse con Dios. Esa era su esperanza. Y al final, cuando se encuentra con Dios, Dios le explica todo a Job. No. Le dice, no has entendido, hablaste sin comprensión, confundiste a la gente.
y con lo que le cuenta a Dios, que no es nada de lo que él estaba preguntando, se da por satisfecho porque se encontró con el Señor. Mire, mi hermano, aquí es de nuevo donde la fe se hace una realidad. ¿Su Redentor está vivo o está muerto? El que pagó por usted en la cruz, la palabra Redentor significa alguien que paga para sacarme de algo. Cristo Jesús tiene una relación viva y dinámica con usted a través de la oración y de su palabra y luego de la vida práctica cada día, ¿o es una religión muerta? Porque cuando es simplemente un concepto y una religiosidad, en el momento del dolor eso se pierde, eso no tiene sentido. Usted desecha a Dios, usted se olvida del Señor y se olvida de su palabra. Pero si el Redentor que usted tiene es un ser vivo, que vivió, murió y resucitó por usted y que lo está esperando para abrazarlo, escuche esto, usted anhela encontrarse con Él en la eternidad, pero también disfruta encontrarse con Él acá, en su vida devocional, en medio de la dificultad. El miércoles antepasado o el pasado, ya no me acuerdo, veíamos en Lucas al pasado, estar vigilantes, ser fieles, esperando el encuentro con el Señor. Dos parábolas de Cristo. Cristo no dice, yo les voy a resolver los problemas que tienen. Cristo dice, permanezcan fieles a mí y esperen el encontrarse conmigo, y eso les va a dar paz en esta tierra, en este mundo. Alguien dijo alguna vez que la vida devocional, meterse en oración y en la palabra de Dios individualmente y en congregación, es como meterse en una cápsula del tiempo o de rejuvenecimiento que están tan de moda, ¿cierto? Hay jugadores, hoy que vemos los jugadores cayéndose de cansancio en las finales del mundial. Hay jugadores en Europa que los meten en cámaras hiperbáricas, los bombardean con oxígeno para recuperar su cuerpo y los meten por gran cantidad de tratamientos, les inyectan cosas muy naturales pero también muy potentes para poder restituir sus órganos, especialmente sus tejidos, para darles vitalidad, para recomponerlos. Y usted ve que esa gente, aunque no es un robot que nunca se desgasta, rinden un poco más, aumentan su nivel de resistencia y de rendimiento, porque se metieron en una cápsula y le metieron un tratamiento que lo bombardearon de todo lo que era necesario para poder revitalizarse. Eso es la vida con Dios y esa es la devoción con Dios. Aún muriéndose, ver al Señor, encontrarse con Él, da vitalidad. A Job le tocó muy duro, pero Job lo entendió, y estos textos son de vislumbre o apenas unas ventanitas en medio de todo el texto que nos muestran que allí es donde se encuentra paz en medio de la angustia, en el encuentro con el Señor en nuestra vida devocional. Ha habido gente que me ha dicho, ¿cómo hago si mi marido es así? A mí no solamente, sino a otros ministros cristianos, ¿cómo hago si mi salud es así? ¿Cómo hago si mi economía es así? Usted puede darle formas de tratar al marido, puede enseñarle formas de manejar su economía, puede decirle estrategias para mejorar su salud, y de todas formas en algún momento el marido se pone peor, la economía se va más al piso o se pone más peligrosa y la salud vuelve y recae. La solución no es en estrategias de cómo solucionar eso, la solución está en caminar en profunda comunión con Dios, en relación con el Señor. Si ven que esto es como gradual, ¿cierto? Primero me quejé mencionando a Dios, es lo que vimos en Job. Segundo, le llevo a Dios mis quejas en oración. Y tercero, termino en medio de todo eso poniendo mi esperanza en mi Redentor que está vivo y que aunque yo sea polvo, Él se levantará gloriosamente y restaurará mi vida conforme a su voluntad. Este nivel es el nivel que pudo ver, y con esto termino con esta ilustración, un médico alguna vez. Yo lo leí de un libro y le comentó al pastor Jonathan Edwards en Estados Unidos, siglo XIX, si no estoy mal. Le dijo, pastor, o 18, pastor, ¿qué le enseñan a la gente en su iglesia? ¿Qué hacen ahí? Y le pregunta, ¿por qué? Porque yo veo que la gente que está en el hospital muriéndose con grandes dolores, algunos gritan y blasfeman de Dios, reniegan del marido, de la mujer, de los hijos, maldicen todo lo que encuentran porque están muy adoloridos y acongojados. Pero he visto gente que viene de su iglesia que con dolores más terribles que los de muchos otros permanecen tranquilos y en paz. ¿Qué les hacen?
¿qué le dicen? No es que se le dice, no es que se le hace, es con quién está esa persona relacionándose. No se le extrañe si un día de mañana o pasado mañana usted va a orar por alguno de los hermanos de acá en la iglesia o por cualquier creyente que está sufriendo mucho y usted llega a alentarlo a él y sale más bien usted siendo alentado por él. Dijo una vez un hermano: yo llegué a visitar al hermano que le habían cortado la pierna, vine pobrecito, le cortaron la pierna, voy a orar por él, hermano, no se preocupe, Dios lo va a bendecir. No le podía decir que le iba a crecer la pierna porque no podía comprometerse, pero quería venir a alentarlo, y cuando llegó le dijo: ahora, hermano, tranquilo, gloria a Dios, vamos a orar, yo sé que el Señor me ha pasado por esta prueba y me ha dolido mucho, me ha costado mucho, pero estoy confiando en el Señor porque Él nos aguanta, Él nos dirige, Él nos fortalece y Él sabe por qué pasó esto. Y el hermano decía, y yo salí de ahí diciendo: uy, deme más bien aliento a mí, ayúdeme a mí a entender y a llevar las circunstancias y las dificultades de mi vida. Yo sé, hermanos, que algunos dicen el dicho: sufrimos por una tormenta en un vaso de agua, y que el problema mío es una cosita muy pequeña comparado con el gran estanque o el gran mar de dificultades de otro. Pero ¿sabe algo? Su tormenta en su vaso de agua es su tormenta. Así que si se va a quejar, quéjese delante del Señor. Y si va a hablar con los demás, hable para pedir ayuda en el Señor o para ratificar que tiene su esperanza puesta en Él. Eso le va a llevar a sufrir menos y a ser de alivio para todos los que sufren. Debemos esperar ser de aquellos que alivian y no de los que buscan alivio. Pero al mismo tiempo, cuando estemos en dificultad, busquemos el alivio en el Señor y en quienes nos rodean en Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor. Si alguien se queja mientras se para, es un dolor por estar tanto tiempo sentados. No me echen la culpa a mí, falta de ejercicio. ¿Alguno tiene alguna queja? Conmigo no, con el Señor. Padre, ¿de cuántas formas sufrimos en esta vida, Señor? Solo tú lo sabes, porque a causa del pecado, ni siquiera por el nuestro, sino por el de la humanidad, el sufrimiento nos agobia en diversas maneras. Y a veces sufrimos, como lo decíamos hace un momento, por cosas muy pequeñas comparadas con los sufrimientos de otros. Y a veces nos cuesta aceptar, mi Rey, que debemos pedir ayuda. Y aunque queramos ser de aquellos que brindan la ayuda a quienes sufren, primero necesitamos ser ayudados por ti. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos dar del consuelo que no experimentamos. No podemos hablar del Dios con el que no nos relacionamos. No podemos hablar del Redentor al cual no vemos vivo en medio de nuestro sufrimiento, aún levantándose del polvo de nuestra humanidad débil y sufrida. ¿Qué sufren mis hermanos que están acá? Cada uno lo puede poner delante de ti, Señor. ¿Y de qué se podría quejar en su vida y llevar esa queja delante de tu presencia para que tú le des esperanza en Cristo? Tú lo sabes. ¿Es algo físico? ¿Es algo emocional? ¿Es algo espiritual? ¿Es algo relacional? ¿Es una tentación? ¿Es una lucha interna? ¿Es una confusión? ¿Es su propio carácter? ¿Es su propia vida? ¿Es su propio corazón que lo hace sufrir? ¿Que pareciera que no lo puede dominar? Pues cada una de esas cosas que nos torturan, Señor, tiene alivio en ti, porque tú tienes el control tanto de nuestra vida como de las circunstancias, de las personas a nuestro alrededor, de todo lo que nos pasa. Y cuando dejas que las cosas continúen tal y como nos vienen haciendo sufrir, no es porque nos hayas abandonado al sufrimiento, como podemos expresar en un inicio en nuestra queja, en nuestro quejar, sino porque nos estás acercando a ti en medio del sufrimiento. He aprendido, Señor, a amarte mejor en medio de la dificultad. Job aprendió a conocerte mejor. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven en medio del dolor. Antes de pasar todo esto, como deducimos del texto,
Tal vez tenía todo lo que el diablo le quería quitar y lo que el mundo seguro le envidiaba, y que tú le protegías y le guardabas, pero no lo podía disfrutar plenamente porque le faltaba mayor profundidad de relación contigo. ¿De qué nos sirve todo si no te tenemos a ti? ¿Y de qué nos sirve tenerte a ti, Señor, si no podemos acudir a ti cuando sufrimos y pasamos dificultad? Quita de nuestra mente ese concepto erróneo de que no nos podemos quejar, o no podemos clamar, o no podemos pedir, o no podemos buscarte en medio de la dificultad. Y pon en nuestro corazón el clamor, el deseo ardiente de venir delante de ti y expresarte todo lo que hay en nuestro ser, como los salmistas, como el autor de Eclesiastés, como el autor del libro de Job, como el mismo Job lo muestra en este libro. Y ayúdanos, Señor, a encontrar paz en ti en medio de la tormenta. No la tengo yo para dársela a mis hermanos, las tienes tú, Señor, por la presencia de tu Espíritu y por la fe en Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, para terminar nuestra oración, nuestra reunión. Dios bendiga al pastor, amén. Ay, pastor. La gente mire cómo están. Dios bendiga al pastor. Hermano. En los días duros puede ser como ajo. Palo y palo. Pero bueno, hermano, esto consiste en que son las fuerzas que nos da el Señor a través de las pruebas. Amén. Los anuncios esta semana, hermano. El lunes, el devocional de 6:30 a 6 de la mañana, está el pastor por YouTube. Es hasta los sábados, de lunes a sábado, pero martes y sábado es que está en vivo. El martes el pastor está en Lebrija. Miércoles, culto de oración. Este miércoles hubo bastante asistencia. Esperemos que los hermanos se han motivado a venir este miércoles también. Amén. A partir de las 7 de la noche. El jueves estamos todavía orando por las familias que están visitando. Y el día viernes todavía no ha empezado el instituto, creo que para el próximo mes, pastor. Ok. El sábado el pastor nuevamente está en Lebrija, los hermanos en Lebrija. Oremos por ellos, amén, para que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca y también añada más almas en ese lugar. Amén. Y les dé fuerza para que sigan adelante con el propósito que Dios ha puesto en ellos, de estar en ese lugar. Domingo, hermanos, ya en la cartelera está el anuncio de la primera asamblea anual de 2026. Ya está en cartelera. El domingo no va a haber escuela bíblica, sino vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. Cosa que ya usted pueda venir, tomarse su cafecito, comprar su empanadita, brindar al que usted quiera brindar. Y bueno, después comenzaremos el servicio, 10:30, para estar temprano, aunque el pastor siempre dice temprano, pero cuando termine el pastor, nos vamos con la asamblea. Amén. Entonces todos los hermanos miembros activos de la iglesia, estemos el día domingo. Vamos a venir todos, por supuesto, pero la reunión para los miembros activos de la iglesia. Y voy a invitar a la hermana Jenny, que ya tiene un anuncio también. Dios le bendiga a mis hermanos. El motivo de pasar aquí adelante es agradecerle a cada uno de ustedes por sus colaboraciones con la Cesta de Amor. Y en el día de hoy vamos a estar bendiciendo a 3 familias por lo que se ha recolectado. Hemos decidido entregarlo mensualmente. Usted puede todos los domingos traer algo e irlo colocando allí en la canasta de amor. Y cuando ya esté un límite, estaremos entonces bendiciendo otra familia. Dios les bendiga. Amén. Así que vamos a estar en pie, vamos a hacer despedido en la presencia del Señor en esta mañana, bueno, mediodía, que ya
Y hay síntomas. Solo quiero hacer una aclaración, todos de pie, tranquilos, vamos arriba. De pie, de pie, de pie. Vamos a orar para terminar. Antes de ello, una corrección para quienes me han preguntado en estos días. Este domingo que viene solo vamos a hacer el culto sin la enseñanza de escuela dominical, 10:30 el culto y a las 12 la reunión de asamblea, pero no vamos a hacer el nombramiento pastoral de Brian. Asumo la responsabilidad, llevamos un proceso que no se ha truncado, sino que se aplaza o se posterga para después, por unos procesos ya en la vida personal de Brian, no porque alguno haya puesto algún obstáculo o alguna clase de objeción, sino que queda postergado para luego. Sí, asumo la responsabilidad de que yo no había vuelto a hablar con Brian sobre el asunto y di el anuncio la vez pasada y algunos hermanos me han preguntado por eso. Ya hablando con él, vamos a esperar y lo proyectamos para luego, ¿listo? Para quienes me han preguntado, para dejarlo clarito. Entonces no tenemos el nombramiento, sí tenemos el culto y la asamblea. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos estado en este lugar para alabar y glorificar su nombre, darle gloria, honra y alabanza, porque te la merece. Gracias por todo lo que nos hemos podido ofrecerte a través del canto, a través de nuestra reverencia, oyendo tu palabra y poder ser hacedores de ella también, Señor. Gracias, gracias por los que nos ven a través de la plataforma. Bendice a tu pueblo, llévales a sus hogares y quédate con los que se quedan en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano. Y estamos despedidos. Saluda a su hermano. Y bueno, nos vemos el miércoles en la noche.